Bueno, seguimos, vamos con la segunda parte, que son todas las técnicas de intervención, las técnicas restaurativas, digamos, para solucionar los problemas en las capas de calor. Básicamente, se podría dividir en dos clases de intervenciones. Todo lo que sea preventivo en la etapa de construcción, y lo que es correctivo una vez que el problema ya se produjo, una vez que ya falló, ¿no es cierto? Dentro de las preventivas, bueno, tratar de no cometer los errores constructivos que hemos hablado antes, cuidar que los reboques no actúen como mecha, bueno, en general la buena ubicación de las capas, no hacer capas de más, hacer las que hacen falta en el lugar donde hacen falta, ejecutarlas bien y cuidar que los reboques no hagan de mecha. Fuera de eso, como cosa más novedosa, si se quiere, no es ninguna novedad, pero digo, tampoco es tan habitual que se haga, dentro de las técnicas preventivas está la envoltura de cimientos. Ahora yo voy a mostrar obras hechas con envoltura de cimientos. Y después, dentro de las técnicas restaurativas o correctivas, también está la envoltura de cimientos, mucho más complicada de hacer cuando la casa ya está hecha. Y después tenemos, yo de acá no leo nada, pero vamos a tener distintos métodos que pueden ser ir rompiendo la pared del método destructivo, que uno va rompiendo la pared metro por metro para rehacer la capa aisladora. Voy a hablar 30 segundos de eso y no voy a hablar más. El método destructivo, a mi criterio, es aplicable cuando yo tengo un metro lineal de pared con problemas, cuando es una intervención muy puntual. Pretender hacer todo un edificio, una casa o una construcción, hacerle la capa aisladora es un trabajo de preso, ¿no? Como el preso que se fuga de la cárcel y se acaba con una cuchara en un cubo. Es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque los daños que produce son mucho más grandes que el beneficio de hacer la capa. El hecho de las vibraciones del picado y de la rotura traen generalmente problemas estructurales, roturas de cañería por vibración. Y además, nosotros demolemos un metro, hacemos la capa en ese metro, construimos la mampostería que hemos roto y empezamos a romper en el metro de al lado. Primero, es muy difícil asegurar la continuidad en el solape, la continuidad de la impermeabilidad en el solape. Y por otro lado, ¿está todo bien hoy así? Y por otro lado, está el riesgo de que cuando yo rompo el metro de al lado, las vibraciones me destruyan la capa que acabo de hacer recién. Uno podría poner algún material resiliente, es decir, bueno, si yo pongo una membrana o pongo un nylon encima, se podrá partir la capa, cocho, tocado, pero el nylon va a quedar. Bueno, ya dijimos que por lo menos en Córdoba y en gran parte de nuestro país, no debiéramos hacer eso por otro tipo de problemas estructurales cuando estamos en zona así. Entonces el método destructivo solamente para alguna cosa muy puntual. Después hay otros métodos, ya dijimos, uno de ellos es la envoltura de cimientos, con sus bemoles, es muy complicado hacerlo una vez que el edificio está construido. Hay experiencias, pero muy complicado. Y después hay todo lo que hace el sistema de inyecciones químicas, perforar la pared y inyectar algún líquido mágico que de golpe solucione todo el problema. Vamos a hablar mucho de eso también. Y los sistemas electroosmóticos, tanto los pasivos como los activos. Yo ahora le nombro los títulos y después los desarrollamos. Y por último, todo lo que hace a las cámaras ventiladas, las cámaras de descompresión, que consisten básicamente en ventilar los muros para dar una salida a la humedad y de ese modo disminuyo la presión hidrostática que ejerce el agua en los capilares. Vamos a la envoltura de cimientos. Básicamente esto es una técnica preventiva, o en este caso está aplicada en forma preventiva. Fíjense, se excava la zanja y con la zanja excavada se pone como quien tiende el mantel para servir la mesa, rodea todo con nylon, con polietileno,
No importa tanto el espesor del polietileno, yo le recomendaría por una cuestión de que se va a pisar mucho, ¿ves? Para que no se rompa tanto, a lo mejor un polietileno de 200 micrones. El costo es absolutamente despreciable en el costo de una obra. Se puede pinchar el polietileno, se puede romper, sí se puede romper mientras yo lo camino, cuando hago las armaduras de los encadenados verticales. ¿Me va a entrar agua por ahí? Sí, me va a entrar, pero de toda la superficie de contacto por donde iba a entrar, ahora me quedarán algunos puntitos de rotura. Entonces, es mínima la cantidad de agua que me puede entrar. Este método no inhibe de que, por supuesto, lo mismo hay que hacer la capecadora con todas las de la ley, como le íbamos a hacer normalmente. Es una ayuda, es una ayuda. Yo ya estoy frenando más del 90%, mucho más del 90% de la humedad que iba a saturar el cimiento y la mampostería de fundación y que iba a tratar de subir por capilaridad. Ya no le estoy dejando entrar. Incluso, si uno tomara la precaución de poner por debajo del contrapiso un nylon, un polietileno, que tenga, hola, un polietileno, hola. Sí. Arriba, ahí. Si pudiéramos tener un polietileno puesto por debajo del contrapiso, que tenga continuidad con este que va envolviendo las fundaciones, también aíslo ya todo el paquete de contrapiso y estoy aliviando de su trabajo a la carpeta hidrófuga de nivelación. ¿Está bien? Y en el caso de los pisos que no llevan o que no llevarían carpeta hidrófuga, ni carpeta de nivelación, mejor dicho, por ejemplo un solado granítico, un mosaico granítico, que no requiere carpeta de nivelación para nivelar, se pega con mortero, me impide ese ascenso de humedad que pasa a través del contrapiso, que pasa a través del mortero de asiento y que me aparece en las juntas, echando medio oscuro los bordes, que mientras hay días muy secos no la veo nunca, está todos los días pasando esa humedad. Por más que yo tenga selladas las juntas tienen un tiempo, y al tiempo empiezan a tener microfisuras, aunque sean imperceptibles, e incluso se salgan y ya son perceptibles, y todo eso es ascenso de humedad. En los días en que hay mucha humedad relativa ambiente, la humedad llega hasta ahí, no se puede evaporar y se queda estacionada esperando a que baje la humedad ambiente, y ahí es cuando yo veo esas manchas en todo el perímetro de los mosaicos graníticos. Todo eso se podría muy fácilmente y con un costo nada, cero, mínimo, se podría evitar envolviendo con polietileno primero los cimientos y por debajo del contrapiso, ¿cierto? Ahí ven ustedes, bueno, acá se ha hecho una especie de encofrado con piedra suelta que después se saca, se hormigona el cimiento común, si es que va a hacer un cimiento de hormigón ciclópeo o el tipo de cimiento que sea, y después en todo caso, si bueno, porque era de hormigón ciclópeo, y después se hormigona la base del encadenado vertical. Siempre todo queda, yo les pido disculpas, de acá no veo nada. Pero se alcanza, me parece, a apreciar la zanja recubierta de polietileno, ¿no es cierto? Fíjense que incluso se levanta la mampostería y queda el polietileno asomando, que yo puedo después cerrarlo sobre la mampostería de fundación hasta la altura de capa aisladora y ya me queda todo el cimiento y toda la mampostería de fundación envuelto como para regalo, todo rodeado de polietileno. Bueno, es más de lo mismo. Se van hormigonando los cimientos, no quita esto, por supuesto, de que se hagan las capas aisladoras, el bizcocho, el mortero cementicios. Una consulta, sí. En el caso ese, ¿hace algún tipo de sellado entre nylon y nylon o por siempre en palo? Preguntan acá, digo para los del aula virtual, si hace falta sellar entre nylon y nylon en el solape para hermetizar. Si lo querés sellar, pues después va a quedar apretado ya por el hormigón del cimiento o por el contrapiso. Sería sellarlo simplemente a los efectos de mientras tanto, durante la ejecución. Generalmente se pegan con un poquito de pintura fáldica como para mantenerlos en posición.
de todos modos, como dejás un solape entre uno y otro, y como de todos modos la humedad que vos puedas tener es directamente proporcional al punto de entrada que puedas tener, ya sean las roturas o algo que entre por el solape, es insignificante en relación a lo que hubieras tenido si no lo hubieras puesto. Y de todos modos esto no inhibe que la carpeta deba ser hidrófuga y que las capas aisladoras obviamente lo mismo hay que hacerlas como las hubiéramos hecho de cualquier otro modo. Sí. ¿Recomienda hacer las uniones de capa aisladora con encadenado vertical? Preguntan las uniones y es todo un tema. ¿Qué pasa en las uniones entre, digamos, cuando la capa aisladora está interrumpida por los encadenados verticales? Es todo un tema. ¿No tenés otra forma? Yo te voy a contestar lo que a mí me contestó mi maestro y mi jefe, quien era mi jefe, el arquitecto Pisi, cuando yo le pregunté lo mismo. Y me dijo, la única que tenés es asegurarte de hacer un buen hormigón, especialmente en la base del encadenado. Libralo, tratá de hacer el hormigón lo más compacto posible, con menos red capilar posible, porque estás confiado a la impermeabilidad del hormigón en ese punto. No tenés forma de hacer ninguna capa aisladora ahí. Algunos hablan de meter un gel, un aditivo gel. Uno podría poner algún aditivo hidrófugo incorporado al hormigón. Podría hacerlo al hormigón con el que va a hormigonar ese arranque. El SICA 1 es un hidrófugo orgánico. Sí, sí. Puede ser, sí. SICA 1 es una alternativa o cualquier otro hidrófugo orgánico. Una pregunta. Sí. En el caso de... Lo que sí, perdón, discúlpame, lo que sí no se puede hacer de ninguna manera es interrumpir el encadenado con una capa horizontal. Aunque deje pasar los hierros, digo, de ninguna manera puedes tratar de buscar o algo. ¿Verdad? En el caso de que se envuelve toda la mampostería hasta la capa aisladora, Sí. en ese caso, si yo tengo que hacer la capa vertical, ¿eso lo suplantaría el nylon o tengo... ¿Cómo lo hago? No, el polietileno iría por encima de la capa. Hacer la capa vertical lo mismo y después con un refuerzo por fuera le pones el polietileno. Incluso es más, dependiendo con qué vas a rellenar y qué tipo de control puedas ejercer sobre ese relleno, hasta te diría que te conviene poner algún material de protección contra la capa vertical. Una capa vertical en una casa, cuando hablas de pocos centímetros, es muy fácil controlar. Cuando hacemos, no sé, una excavación, un subsuelo, por ejemplo, y tenemos una capa vertical de 3 metros y lo que vas a rellenar ya no es un relleno cuidado, ya va a venir una boca y va a empezar a tirar, ¿cierto? Hay más riesgo de que entre en escombro, en el afán de buscar volumen, hay más riesgo de que tire escombro, cosas que puedan funcionar o romper la capa aisladora, y si dejaste un nylon también que te lo desgarre, no te lo rompa. En ese caso a lo mejor sí te conviene poner algún elemento de protección mecánica, aunque sea un telgopor, algo que te proteja esa capa vertical. Hasta incluso llegaría al extremo de decirte que la protejas con una rafa, una mampostería de panderete, en un caso extremo. Porque, ¿sabes qué pasa también? Estos son rubros que después no llevan mantenimiento nunca más a lo largo de la vida de la obra. No es algo que voy a decir, qué sé yo, pinté con una pintura de mala calidad y bueno, cuando tenga plata después dijo y pongo un buen látex. ¿Sí? El techo, no llegué con un impermeabilizante, no sé. Esto nunca más después. Vos tapaste y no accedes, no lo ves nunca más. Son rubros que no tienen mantenimiento y que las correcciones que tienen son muy complicadas. Bueno, esto es ya ahora dentro de las técnicas restaurativas, envoltura de cimiento, y fíjense ustedes cómo justamente están. ¿Vieron cuando se pone en las comidas ¿sí? Bueno, es muy parecido a eso. Se van poniendo films adherentes, pero esto implica que en el lateral se podrá hacer completo y hasta por ahí no más, dependiendo del tipo de fundación, porque no, generalmente las fundaciones corridas no tienen nada de definición lateral, es despreciable, entonces casi que no hay bulbo de presiones, sí lo hay, pero muy poquitito hacia el costado. El problema es, desde abajo tengo que empezar a trabajar tramo por tramo, 1,5 metros por 1,5
medio, una cosa así, ¿no es cierto? Hacer A, B, C y hacer todos los A, después todos los B y después todos los C. Y aún así tengo que cuidar el solape entre el A y el B, entre el B y el C. ¿Ah? Y después tengo que hacerlo por adentro. Es muy complicado el tema. Ahí está ya el muro tratado totalmente. A lo mejor yo diría que esto es parecido a lo del método destructivo. Es para asuntos muy puntuales y casos muy específicos. Vamos a ver ahora el otro sistema de... Nos quedan 3 sistemas por ver. El de inyección, que son los más habituales. Sobre todo, bueno, este es quizás el más conocido de todo y el más mal aplicado, el más lleno de muletillas y de recetitas. El sistema de inyecciones químicas. Yo a propósito lo presento con esta diapositiva que es de autoría y es letra del arquitecto Pisi, del arquitecto Celso Pisi, que hablaba acá, ¿qué pretende con las inyecciones químicas? Va a restituir no una capa, sino una zona aisladora, un área aisladora. Y lo va a hacer perforando, cadatando e inyectando algún líquido que se va a ir metiendo por la red capilar y va saturando esa área y va a tener algún efecto hidrófobo o de obturación de capilares. Ya hoy en día no, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Y a propósito pongo la diapositiva, fíjense que el arquitecto Pisi puso acá, esto es de la década del 80, esta diapositiva, a principios de los 80, y pone Pisi infiltración de silicatos. Todavía se usan silicatos, pero lo pongo a propósito como un disparador, porque el gran problema, ustedes habrán escuchado decir que este método de las inyecciones químicas a veces da resultado y a veces no da resultado, como que una cosa medio aleatoria, y que lo pongo y es como que tiro una moneda al aire y veo si cae cara o cruz y veo si me da resultado o no me da resultado, ¿no es cierto? Creo que si se hace así, como se hace habitualmente, literalmente es como tirar una moneda al aire. A veces da resultado y a veces no da resultado. Yo diría, si se hace seriamente, sabiendo lo que se está haciendo, con todos los estudios previos que requiere, siempre da resultado. Si se hace, yo estoy enfermo, y me voy y el médico me da un antibiótico de amplio espectro, vienen los de ECO, ¿viste? Que vienen a tu casa, te miran un poquito así, y se van y te dan un antibiótico, por ejemplo, como para zafar y irse ya. Y te dan un antibiótico de amplio espectro. Y a lo mejor un antibiótico que cura desde gripe, más o menos, hasta papera, un poquito de todo, no muy a fondo con nada, pero es de amplio espectro. A veces te da resultado y a veces no. Ahora, ¿qué pasaría si yo hubiera ido al médico, el médico me deriva a un bioquímico que me haga análisis, me hacen un antibiograma, descubren cuál es el bichito que tengo y le tiran con un antibiótico específico que lo único que hace en el mundo es matar ese bicho? Tengo 100% de efectividad. La posibilidad que tengo de curarme son mucho más altas. Perdón, no se escucha. ¿Ahora? Ahí está. Entonces, el tema de las inyecciones químicas pasa por ahí. Debe haber, yo no les miento, debe haber 300, 400, tal vez 500 compuestos químicos distintos. No hablo de marcas comerciales, hablo de droga, hablo de compuestos químicos. Si yo doy con cuál de los 300, 400 o 500, con el que sea específico para el problema que yo tengo en esa construcción, es altamente probable que acertemos. De todos modos, ahora vamos a ir. Yo les quiero empezar contando un poquito, ¿se acuerdan la diapositiva que les mostré de Pisi que hablaba de los silicatos? Les quiero empezar mostrando un poquito, hablando un poquito de cómo fue la evolución, para entender por qué llegamos a lo que llegamos y por qué tenemos los productos que tenemos, cómo fue la evolución histórica de este sistema. Lo primero que surgió en la década del 60 en el mercado, ¿no? En la década del 60, en laboratorios y en ensayos, ya empezó a fines de los 50, la segunda mitad de los 50, lo primero fueron los silicatos de calcio.
Los silicatos de calcio en realidad lo que hacían era combinaban con el anhidrido carbónico de la atmósfera y formaban carbonatos de calcio. Y el carbonato de calcio actuaba como un obturador, como un rellenador del capilar. Como que le ponían un tapón a los capilares para que no pueda subir el agua. ¿Está bien? ¿Qué problema tenían los silicatos de calcio? Como un metaloide se oxidaba. Como se oxidaba, tendía a manchar las superficies, claras, ¿sí? Con manchas de color amarillento u ocre. Y bueno, y tenía además otros problemas, no resistía heladas, no resistía sustratos alcalinos, pero sobre todo el problema de las manchas. Era un producto de base acuosa, era un producto, como es de base acuosa, era muy pesado, viscoso, porque el agua tiene peso molecular muy alto. Entonces, para ser inyectado requería inyectarlo con buen ángulo de inclinación, o sea, las perforaciones tenían que ser por lo menos a 45 grados. Requerían que el sustrato, como esto tiene poca penetrabilidad justamente porque es un líquido viscoso, le cuesta entrar a la red capilar y desparramarse. Entonces requería que la red capilar estuviera muy saturada para que el agua que ya estaba en la red capilar, el producto que yo metía, los silicatos de calcio que estaban dentro del agua que yo metía, se mezcle con el agua que ya estaba en el muro y ayudaran a penetrar, a que el silicato de calcio llegue más adentro. ¿Se entiende? Por eso, la primera marca que sale al mercado con esto, en la década del 60, es Heidi, y lo que vende es esto, es un silicato de calcio. Y lo que pedía Heidi, las recomendaciones que daba, era pique todo el reboque, perfore, sature toda la pared. Lo que no estaba saturado lo tenías que saturar vos, tenías que mojar la pared a punto de saturación y después inyecte. ¿Por qué te pedía que sature? Bueno, porque lo que estabas inyectando era muy pesado, muy viscoso, de poca penetrabilidad, de alto peso molecular, porque es una base acuosa. Y entonces requería que estuviera muy saturado para que lo ayude a penetrar, para que el agua que ya estaba en el muro lo ayude a penetrar. ¿Hasta ahí estamos? La industria química siguió avanzando y entonces vino la segunda generación de productos que fueron los silicatos de sodio, y junto con ellos empezaron a salir al poco tiempo los fluosilicatos. Ya estamos hablando de década del 70, década del principio de los 80. ¿Qué hacían estos silicatos de sodio? Formaban gel de sílice en la superficie de las paredes capilares. Ya dejaron, acá hay un cambio, no sé si se dan cuenta, pero hay un cambio de concepción enorme. Dejamos de usar un rellenador, no usamos más un tapón, un relleno, un producto que rellena los capilares. Ahora empezamos a usar un producto que rodea la superficie del capilar por dentro, las paredes del capilar, y que es un producto hidrófobo, que repele el agua. Ya hay un cambio enorme en la concepción del producto que estamos inyectando. ¿Qué problema tenían los silicatos de sodio? Formaban gel de sílice, pero formaban capas de gel de sílice muy frágiles que se partían y se despegaban muy fácilmente. Esto uno se daban cuenta porque cuando no daba resultado tomaban muestras, mandaban al laboratorio y veían que el gel de sílice se había despegado de la superficie del capilar. Y además el silicato de sodio no tenía, por ejemplo, resistencia a las heladas. ¿En qué influye? Me dirán ustedes. Bueno, cuando uno inyecta un muro exterior, en los muros interiores no tenemos problema, cuando inyectas muro exterior, el silicato de sodio cristalizaba y eso hacía también que no tuviera adherencia o que se despegara de las paredes del capilar. Entonces no daba buen resultado en muros exteriores. Los fluosilicatos, por su parte, lo que hacían era formar, con el calcio presente en los muros, formaban fluoruro cálcico, y tenían problemas similares a los del silicato de sodio. Tampoco tenían resistencia a heladas y tampoco tenían resistencia a los sustratos alcalinos, sobre todo del sector de los ríos. Sí es cierto que ya ninguno de estos dos manchaba como el silicato de calcio. O sea,
fueron resolviendo algún problema, pero hubo otros que no lo podían resolver. El primero, el silicato de calcio, el obturador, manchaba, no tenía resistencia a las heladas, no resistía al sustrato alcalino. Menciono esto del sustrato alcalino porque las mamposterías, el cemento, la cal, los ladrillos, son productos altamente alcalinos, especialmente cuando son nuevos. Con los años van bajando su pH, aproximándose al neutro, pero no llegan nunca al neutro. Siguen siendo básicos siempre, ¿no? Con los años va surgiendo una nueva generación de productos y empiezan a fabricarse los siliconatos de potasio, siliconato de potásico, que ya solucionan el problema de las heladas, pero siguen todavía con el problema de la no resistencia a sustrato alcalino. Y entonces viene la última generación de esto. Sí, estoy hablando siempre de productos de base acuosa. Todos estos son solubles en agua. Y entonces viene una nueva generación de siliconatos de potasio macroalquílicos, ¿sí? En donde lo que se logra es, lo que se logra ahora sí es una alta resistencia a álcali. Entonces puede ser fácilmente aplicado sobre sustratos aún nuevos, paredes aún nuevas. Ustedes tengan en cuenta que una mampostería nueva, un hormigón recién hecho tiene pH 13 más o menos. Una mampostería nueva está en 11,5, 12, qué sé yo, por ahí. Y nosotros hemos medido mamposterías en muchos lugares, mamposterías de 80, 90 años, 100 años, eso es la sastrería militar, donde está el Paseo de la Parte, ahora. La Academia de Ciencia, qué sé yo, iglesia, millones, bueno, la iglesia, 1700 y pico, estamos hablando ya de una mampostería de 350 años, 400 años, por ahí, y ya tienen pH 8,5, 8, bueno. Entonces es muy importante haber logrado un avance para poder aplicarlo en sustratos alcalinos. Y ya en la década del 90, diría yo, y por supuesto después, se incorporan otras generaciones de productos ya no de base acuosa, sino de base solventes, que son los silanos, los siloxanos y las resinas de silicona pura. Los silanos vienen a ser como el punto de partida para la fabricación de las resinas de silicona pura. E incluso, esto ya, ¿qué ventajas tienen? Son de base solvente, al ser de base solvente, tienen peso molecular mucho más bajo. Si tienen peso molecular mucho más bajo, tienen mucha mejor penetrabilidad. Si tienen mucha mejor penetrabilidad, no requieren que el muro tenga agua que esté tan saturado. No le hace falta que esté saturado para ayudarle a penetrar. Pueden entrar en redes capilares más chicas, o con menor velocidad, incluso donde es más difícil entrar. Se ha mejorado incluso la resistencia mecánica de estos. Se ha mejorado incluso la resistencia mecánica de estos silanos. Ahora, esto es de ahora, de estos años. Porque como algunos de ellos son solubles en alcohol, los silanos y los siloxanos son solubles en alcoholes isoprotílicos, y los alcoholes son miscibles en agua, entonces también ya se puede bajar el costo del diluyente, que es un tema muy grave, muy importante, porque ya no hablamos de que son caras las siliconas, hablamos de que son caros también los diluyentes, cuando los diluyentes son de base solvente. Ni hablemos de la resina de silicona pura, que los diluyentes son aromáticos fuertes, tolueno, sileno, vale tanto la salsa como el pescado, el diluyente vale lo mismo que la resina, ¿no es cierto? En la medida que uno puede trabajar con alcoholes, rebajándolos con agua, tiene una gran ventaja. Por supuesto, no siempre puede hacerse eso, depende de un montón de cosas, entre otras cosas de cómo tengo yo planificado mi trabajo, porque si yo voy a usar un producto de infiltración de base acuosa, de entrada les aviso, no puedo reinyectar pasadas unas horas. ¿Por qué? Porque el producto
que yo estoy inyectando es un hidrófobo, por eso no deja subir la humedad. Si es hidrófobo para el agua que quiere subir, es hidrófobo también para el agua que quiero meterle yo como remedio. ¿Está bien? Entonces, no me deja entrar más. Tengo la sensación de que están cambiando los amigos, ¿no? No me deja entrar más producto que el que yo en una posterior reinyección. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Yo sé que he aburrido toda esta parte clínica, pero la única forma de entender este sistema de las inyecciones es la única forma de ser serio con de decirle cómo son las cosas. Pues si no, el resto es para vender marcas comerciales que los vendedores y que te dicen cualquier cosa no saben. Y si supieran tampoco lo dirían. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen básicamente? Modifican el ángulo del mojado. ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba que convertían el menisco cóncavo en menisco convexo? Lo que hacen es modificar el ángulo del mojado, y hacen eso. Por eso cuando yo aplico en una fachada un material hidrófobo, siliconado o no, por ejemplo todos los siliconados, para que entendamos por qué no hablo de siliconados. Todos estos no son siliconas, todos los silicatos y siliconatos técnicamente no son siliconas. Por eso uno dice inyectamos silicona, en realidad no inyectamos silicona. Inyectamos silicato, siliconato. Sí inyectamos silicona cuando estamos inyectando de la familia de las siliconas, silano, siloxano y resinas de silicona pura. ¿Sí? Lo que hacen es modificar el ángulo de mojado. Entonces, sobre una superficie helada, tengo un punto de contacto. Aumenta la tensión superficial esta, la cascarita, que yo les contaba antes cuando ponía el ejemplo que se agarran de los brazos, y hacen que entonces la fuerza de cohesión interna de la gota, de las moléculas de agua, sea mayor que la fuerza de atracción interfacial entre el sustrato sólido y el líquido. Bueno, yo que les preparé un cuadro para como un resumen de todo lo que estuvimos hablando recién. Este cuadro, miren, yo les dije, debe haber 300, 400 o 500 compuestos químicos, no marca comercial, droga, compuestos químicos distintos. Pero por suerte, es imposible que estudiemos. ¿Cómo hago para saber cuál me conviene más de 300, 400, 500? No tengo que conocer a todos, me vuelvo loco. Imposible conocer. Entonces, lo que sí podemos, por suerte, es agruparlos en familias. Y por suerte hay muy poquitas familias, hay 3 nada más. ¿Sí? Por suerte, dentro de cada familia, todos los que pertenecen a la familia tienen comportamientos muy parecidos entre sí. Eso es lo que hemos hecho en este cuadrito. Pusimos toda la familia de los de base acuosa, que son los silicatos y siliconatos, que están en esta columna. Toda la familia de los silanos y siloxanos, en esta columna del medio, y toda la familia de las resinas de silicona pura en esta columna de china. Y acá fuimos poniendo distintas variables en amarillo y vamos a ir comparando en cada variable las 3 familias. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué base tienen, en qué se diluyen. Bueno, todos los silicatos y siliconatos se diluyen en agua. Eso hace que tengan un peso molecular alto, que la penetrabilidad que tengan entonces sea muy baja. Los silanos y siloxanos se diluyen en alcoholes, isopropílico, industrial. Entonces tienen peso molecular mucho más bajo y por ende su permeabilidad es alta. Las resinas de silicona pura, que diluyen en tolueno, sileno, algunas bencinas de ensayo, tienen aromáticos, en general son de la familia de los aromáticos fuertes, tienen peso molecular bajísimo y por ende su permeabilidad es muy alta. Ahora vamos a ver el ángulo de ataque. ¿Cómo tengo que hacer las perforaciones? ¿Con qué ángulo las tengo que hacer? A mí me parece que se cae de maduro en que el ángulo de ataque, el ángulo con el que yo meto la mecha en la pared con respecto al piso, de ese ángulo, ¿no?, tiene que ver con el producto que yo quiero inyectar, ¿o no? Cae de maduro, ¿sí? Bueno, se lo tenemos que avisar a los departamentos técnicos de muchos vendedores que no son fabricantes, que son vendedores, que lo que hacen es compran algo que no saben bien qué es, lo diluyen un poco, lo traspasan a envases más chiquitos, le pegan una etiqueta al envase y salen a vender, ¿sí? Hay 3 fabricantes de siliconas en el mundo, 3. BASF,
Wacker con W en Alemania y Dow Corning en Estados Unidos. Son los únicos tres. Sika, Imex, Heidi, ¿cómo se llama? Sí. Todos ellos lo que hacen es compro la materia prima, fracciono, diluyo lo que fraccioné, envaso, etiqueto y comercializo. ¿Está bien? E invariablemente ven ustedes que en los envases dice aplicar, perforar a 45 grados. Y yo voy a ver, ¿por qué a 45 grados? Si vos estás poniendo, por ejemplo, una resina de silicona, yo te estoy comprando una resina de silicona pura, tiene una penetrabilidad espectacular. Es un producto de una base de bajísimo peso molecular y una penetrabilidad enorme. ¿Por qué la tengo que poner a 45 grados? ¿Para qué la tengo que poner a 45 grados? Para que se vaya como un tiro para abajo y no me alcance a ir penetrando en la red caliente. ¿Saben qué voy a conseguir si la hago? Tengo este bujo así, perforo a 45 grados, se va a venir rápido todo el producto que yo inyecto acá abajo y no me va a penetrar en los capilares que están en la parte más alta. Pasa tan rápido que no tiene tiempo de ir metiéndose y colmatando esos capilares. ¿Se entiende? Me parece a mí que cuando trabajamos con cosas, con productos de alta penetrabilidad, tengo que empezar a bajar el ángulo de ataque. Entonces, un ángulo de ataque lógico sería 45 grados para la base acuosa, que le cuesta penetrar, que es pesada, que es viscosa. Cuando yo ya trabajo con un alcohol, bajo ese ángulo de ataque y ya en vez de 45 grados me ando entre 30 y 45, por ejemplo. Y ando entre 22 y 30, digo 22 por decir la mitad del ángulo de 45, porque tampoco voy a ir con un transportador cada día, pero más o menos, ¿sí? Voy a usar la mitad del ángulo de ataque cuando trabaje con una silicona pura. La velocidad de secado de cada uno de estos. Obviamente el agua tarda mucho más en evaporarse que el alcohol, y el alcohol tarda mucho más en evaporarse que el tolueno o el xileno. Entonces una es lenta, la velocidad de secado, otra es rápida y otra es rapidísima. ¿Qué pasa con, no sé qué dice ahí? Álcali. Aquellos primeros, salvo los siliconatos macroalquídicos, es muy baja la resistencia que tienen a álcali. En cambio, en ese sentido los silanos y siloxanos tienen altísima. Y la resina de silicona pura, depende de qué resina sea, tiene o no buena resistencia. Por eso yo le he puesto un simbolito ahí, un asterisco, me parece. Un asterisco, porque hay algunas que sí, otras que no. Y los costos son así como dice ahí, por supuesto, ¿no es cierto? Todos los que son de base acuosa cuestan esto y esto. Es mucho más caro una resina de silicona pura porque además es mucho más caro también el diluyente. ¿Estamos? No se hace. Fíjense, esto es un tipo de 200 que debe haber silanos y siloxanos. Ninguno es un polímero, ¿no es cierto? Fíjense que es un monómero que se va repitiendo y hace una cadena larga. Y lo que tiene es un grupo funcional, un grupo de cementino, un grupo orgánico que se une al silicio, al oxígeno. Esto es un trimetroxicilano. Este grupo funcional orgánico es el que tiene la responsabilidad hidrófoba. Gracias a ese grupo metillo, esto respira. ¿Se acuerdan una de las primeras diapositivas que yo les mostré que me puse una en donde ponía la humedad laminar que subía entre dos vidrios, y unas flechitas amarillas que señalaban unas manchitas blancas que le dije después vamos a hablar? Cuando ustedes tocan con los dedos engrasados el vidrio, si lo tocaran del lado de adentro del vidrio, del lado que va a estar en contacto con el agua, van a notar que el agua sube y donde está la manchita blanca no pasa por ahí, ¿sí? Porque la grasa es un hidrorrepelente. Bueno, así actúan esto. Digo esto porque
uno pregunta muchas veces, bueno, ¿cuánto dura una silicona? ¿Cuánto dura esto? ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué plazo? ¿Qué vida útil? Y en realidad, las siliconas en sí te la garantizan de por vida. Lo que no te garantizan de por vida es el sistema. Porque el sistema está basado en un grupo orgánico que sí tiene vencimiento. Entonces, algunos productos, cuando uno trabaja sobre fachada, sobre todo tienen muy mal envejecimiento aplicado en fachada. Muy mal envejecimiento no. Resisten 3, 4, 5 años como hidrófugo en fachada, y los que son de base solvente, que cada vez se comercializan menos con toda la cuestión ecológica, tienen hasta 10 años más o menos de buen comportamiento en fachada. No tienen buena resistencia UV, que es el problema. Pero en capa aisladora, que no hay problema de UV, en principio no habría inconveniente. Y fíjense que cuando uno habla de que la silicona hidrofuga y qué sé yo, en realidad la silicona no hidrofuga nada. Si uno tiene la mampostería, más sobre el inglés de mampostería, el problema que tiene es que lo que hidrofuga son estos grupos orgánicos. Esta grasita de los dedos, el grupo ese metilo, que yo les mostraba recién, ese, el que hidrofuga. ¿Para qué ponemos todo esto? Bueno, ponemos grupo metilo solo. Y bueno, porque desgraciadamente el grupo metilo no tiene atracción con la mampostería, ni con ningún material alcalino. Entonces necesito tener un material que sea de puente de adherencia. Y ese material son las siliconas o los silicatos o los siliconatos. Lo que hacen en realidad es actuar como puente de adherencia. Se orientan hacia la mampostería y el grupo metilo se orienta hacia afuera y actúa como hidrófugo. Por eso cuando uno dice en realidad hidrofugué con silicona, si uno se pone finito con la química es una mentira. La silicona es un hidrofugó. Anclé con silicona un hidrofugante. Lo que pasa es que viene todo junto. Por suerte. ¿Cómo son el tema de las inyecciones? Bueno, con el ángulo de ataque que tenga que ser según lo que yo estoy inyectando, voy a armar al 3 bolillos en 2 tiradas, una más o menos por encima del zócalo, la siguiente un poquito más arriba, 8 o 10 centímetros. ¿Y esto siempre es así? No, no siempre es así, porque depende. Todas las cosas en la vida dependen. Depende, por ejemplo, del espesor del muro. Si yo tengo que inyectar un muro de una iglesia que tiene 1 metro de ancho, obviamente inyectaré abajo, a altura de zócalo y todo, pero también tendré que empezar a inyectar más arriba, porque si vengo con un ángulo, y yo empecé acá abajo, no llego al medio, no entra en la red capilar de la parte central del muro. ¿Entiendes? Entonces, a la fuerza voy a necesitar inyectar desde abajo para cubrir la parte más exterior del muro, pero también tengo que venir más arriba para que el producto llegue a la parte central del muro. Con esto lo que estoy queriendo es desmitificar, es decirles que no existen las recetas y que el que le da una receta lo está interrumpiendo. En la construcción no hay recetas, es caso por caso. La inyección se puede hacer vamos rapidísimo que no llega. La inyección se puede hacer con embudo, colmatando el embudo, o se puede hacer con bomba, se va a perforar, ahí está el ejemplo. Vamos a ir pasando, que son todas fotos de obra, digamos, de lo que vimos recién en teoría. Esta es la Catedral de Río Cuarto, los mármoles estaban con proceso de sulfatación, como se ve ahí. El agua bien suelto, transformado en los carbonatos de sulfato. Ahí están las inyecciones. Fíjense que ahí se está inyectando con una bombita manual. Y la bomba manual lo que te hace es aumentar, por supuesto, la velocidad y la presión de inyección y por ende ayuda a que penetre mucho más. Siempre conviene hacerlo con bomba y depende. Si es un muro que tiene poca porosidad, para eso hay que hacer un estudio previo al muro. Tengo que tomar una muestra y tengo que hacer ensayo de porosidad, ensayo de absorción, ensayo de ascensión capilar. Hay normas IRAN para todo eso, ¿no? Yo sumerjo un mampuesto en una olla donde hacen la pizza en su casa, si no quieren mandar al laboratorio, 4 milímetros de agua, lo sumerjo y tengo que tomar lectura, y acá me mataron, me parece que son, ¿te acordás que llamo 6, 12, 24, creo que 48 horas, no me acuerdo, ahí está especificado en la norma cada cuántas horas, creo que son 6, 12, 24 y me parece 48 horas y tengo que ir midiendo y no puede superar más de, no me acuerdo cuánto, la altura de ascensión en función del tiempo. No me lo acuerdo, hay que verlo en una norma, no me acuerdo toda la norma.
Pero todo esto venía a raíz de que conviene inyectar con bomba. Depende. Si yo estoy inyectando un producto de mucha penetrabilidad y además tengo una pared muy porosa, no me hace falta la bomba. Bueno, esto es ahí en la Catedral del Río Cuarto, donde digamos, está este problema de que en la catedral habían puesto un piso nuevo sobre el piso existente, y el piso nuevo, cuando uno quería retirar los mármoles para poder perforar e inyectar, el mármol quedaba atrapado por el piso nuevo, pegado sobre el piso viejo. Entonces hubo que cortar con amoladora para sacarlo y poder ahí sí empezar a penetrar, a perforar y a inyectar. Bueno, estamos con el sistema de inyecciones químicas, más o menos. ¿Hay que sacar el reboque en la zona de...? No hay que sacar. Pregúntame acá si hay que sacar el reboque. Eso era, de nuevo, está buena la pregunta, yo me olvidé de decir. Haley en aquella época te recomendaba sacar el reboque y saturar el muro. ¿Sí? ¿Por qué te decía que había que saturar el muro? Porque necesitaba que esté muy mojado, porque lo que inyectaba tenía mucho peso molecular, le costaba entrar. Y te decía que saques el reboque para que todo el agua que vos habías metido pudiera evaporar después. Hoy en día, si vos vas a infiltrar con un silicato, un siliconato de base acuosa y tenés que saturar el muro, saca el reboque. Pero si vos vas a inyectar con un producto de base solvente y tu muro no está muy saturado, no te hace falta ni saturarlo vos, ni sacar el reboque. ¿Se entiende? Digo porque nos encontramos muchísimas veces con la receta esa hoy en día, gente usando resina de silicona pura, pero usando el método que Haley aconsejaba en la década del 60 cuando inyectaban silicatos de calcio. Pico los reboques y saturo la pared. Saturar la pared inyectando una resina de silicona pura es un contrasentido. Bueno, estábamos ahora con el sistema electromótico. Ustedes piensen esto. ¿Se acuerdan que les dije que la causa principal de ascenso capilar era que el agua subía por la diferencia de potencial que había entre el terreno y la pared? El agua cargada positiva, la pared cargada, el muro cargado negativamente, diferencia potencial, 0,6 milivoltios o lo que sea, y entonces el agua empieza a subir. Si nosotros lográramos que el muro tenga en la zona donde yo quiero frenar, que el muro tenga la misma polaridad que el agua, polos de igual signo se rechazan, entonces el agua va a subir hasta que entre en el campo eléctrico de su mismo signo y ahí va a ser rechazada hacia abajo. Va a haber una partecita del muro que va a trabajar siempre como zona saturada, y otra partecita del muro que ya va a estar seca y por supuesto de ahí para arriba. Ese es el principio del sistema electromótico pasivo. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Bueno, si yo puedo tener una malla metálica de cobre, por ejemplo, un buen conductor metálico, conectada con un conductor a una jabalina, toma la polaridad del suelo y la lleva al muro. Está fenómeno. ¿Es complicado hacer esta malla? Se puede hacer. Miren, si usted no puede ir con la quebrada del Condorito, acá en la casa de los guardaparques, era imposible ahí, porque es piedra, era imposible plantar jabalina, entonces ahí lo que se hizo fue poner una malla apenas enterrada en la tierra para que tome de ahí, una malla de cobre, y se comunicó con conductores de cobre desnudo a electrodos de cobre que estaban anclados en el muro, encontrados en el muro, con reboque calcáreo, con mortero, calcáreo, son estos que están ahí. ¿Por qué con mortero calcáreo? Porque el mortero de cal tiene una conductividad eléctrica mucho mayor que el mortero cementicio. Entonces me conviene para generar el campo eléctrico que yo quiero generar. Y a su vez, uno pica una canaleta de este lado del muro, en planta está acá, ¿no es cierto? Ahí, y otra canaleta acá, y dispone en planta esos dos conductores, que serían ese y ese. Y después, cada tanto, perfora con una mecha pasante de lado a lado del muro y pasa otro conductor, otro cable desnudo de cobre y lo va uniendo a estos dos, ¿sí? Y se armaron la malla. Y esta malla está combinada a través de los electrodos de estos y de estos conductores
al terreno, a una jabalina o a una malla puesta en el terreno, y si no pueden, hasta a otro electrodo puesto en el cimiento. Entonces usted ahí se garantiza que la misma polaridad que tenga acá, la van a tener en este campo eléctrico ahora. Supuestamente con eso solucionamos todo. No, pero esto es restaurativo, ¿eh? Esto es restaurativo. Esto es cuando ya tuviste el problema de una capa aisladora. Tu capa aisladora está rota a lo largo de una casa de 80, 100 años, por causas mecánicas, químicas, lo que sea, te desapareció. Bueno, supuestamente miren que fácil solucionamos todo el problema y ya cortamos el curso. Ya. Por suerte, por desgracia, por suerte para los patólogos, este sistema no da tanto resultado como pareciera acá. ¿Por qué? Porque el conductor de cobre desnudo, al tiempo y sobre todo en contacto con la cal, se empieza a oxidar, a formar óxido cúprico y sulfato de cobre. ¿Vieron ese óxido verde que uno lo ve en los techos, en la chapa de cobre? Y el sulfato de cobre y el óxido cúprico son mucho menos conductores eléctricos que el cobre. Entonces el cable que antes estaba desnudo y conducía muy bien, ahora se rodeó de un óxido o de un sulfato que no es tan buen conductor, con lo cual yo le digo un poco como una caricatura, pero como un dibujito animado, pero es como si fuera que ahora el cable no es un cable desnudo, sino un cable envainado. Entonces no me arma el campo eléctrico, ¿sí? O pierde efectividad el campo eléctrico. Dicho de otro modo, estos sistemas tienen una muy buena efectividad en el corto plazo, arrancan muy bien, le bajan mucho la altura de la humedad, pero van bajando su eficiencia a lo largo del tiempo. A pocos años ya bajaron mucho su eficiencia. Está bueno, como lo hicimos en esta obra, combinarlo con otros sistemas. Hay otros sistemas, a lo mejor las cámaras de descompresión, que por ahí dan efectos más retardados, pero constantes a lo largo del tiempo. Y entonces a lo mejor pongo primero hago los dos juntos. Primero me va a bajar, y ya cuando está acá abajo, el nivel de humedad, literalmente está abajo, digo, ha bajado la altura del ascenso capilar, ya me lo agarran ahí las cámaras de descompresión que yo haya hecho. ¿Está bien? Es para trabajar bien todos combinados, ¿no? Hay otro sistema electroosmótico en los últimos años, una licencia alemana, que es el sistema electroosmótico antiguo, que básicamente tiene el siguiente principio. Hay determinadas ondas de frecuencia muy baja que están por debajo de las ondas de radio, que se transmiten muy bien en los materiales porosos y que sirven para rechazar el ascenso capilar. Entonces lo que se hace es, desde un tablero con una antena se emite un tablero emisor, un tablero eléctrico, con una antenita que es un emisor de ondas de muy baja frecuencia, y va según la potencia de la antena, va a hacer que esas ondas recorran todos los muros que encuentren en un radio determinado. Hay sistemas que son de 10 metros de radio, 20 de diámetro, hay otros que son de 20 de radio, o sea, 40 de diámetro, ¿sí? Obviamente tiene diferencia de costo. Y me va a bajar la humedad de mi casa, de la casa de los vecinos. ¿Sí? Simplemente en estos sistemas lo que se hace es poner en el muro cada tanto algún electrodo para poder testear cómo evoluciona el comportamiento. O sea, lo que vamos a ver ahora, les quiero aclarar, no es el remedio, es el test para ver cómo evolucionó el remedio. Entonces se marca en la pared los orificios, se perfora, ahí está perforando. Después con una aspiradora se recoge el polvillo que quedó dentro de los agujeritos. En realidad lo que está haciendo es, ¿se acuerdan cuando les mostré el higrómetro que tenía la sonda, los dos electrodos? Bueno, nada más que acá, si yo voy con mi higrómetro tengo que perforar y medir al mes, a los 2 meses de nuevo, a los 3 meses de nuevo, a los 6 meses, al año. Entonces, para no estar haciendo agujeritos distintos, directamente se dejan puestos, la sonda se deja puesta, se dejan los dos electrodos, y una vez al mes, a los 3 meses, a los 6 y al año, se va y se conecta el higrómetro a esos electrodos, nada más que eso.
Cuando se conectan los electrodos, se les inyecta grasa grafitada. Bueno, ahí están los electrodos puestos, ¿eh? En este caso son electrodos de acero inoxidable. Y ahí les están inyectando grasa grafitada para que penetre en todo el orificio, porque el grafito es un excelente conductor eléctrico. Se le pone una tapita y a esos dos electrodos va y se les conecta después el higrómetro periódicamente para ver cómo evoluciona el sistema. Previamente, simplemente a efectos de calibrar el higrómetro, se toma una muestra, se la muele y se la introduce para ver en un manómetro la presión de vapor que genera, para ver qué nivel de humedad tiene antes de empezar. Y ahí está conectado ya con el higrómetro, en este caso, para ver el porcentaje de humedad que tiene al comenzar. Ahí está el higrómetro. Este higrómetro se lo llevan, pero lo que dejan puesto ahí en la pared son los electrodos. Y este es el tablerito. Y la jabalina. Esto en los tribunales federales acá, el tribunal oral número el sistema te avisa, te da el nombre de la obra y te dice las horas de funcionamiento que está llevando, o sea, descuenta el tiempo de los cortes de luz. Habitualmente, cuando vos conectás esto, ya te queda para toda la vida esto. Las horas que la luz está cortada son despreciables, ¿cierto? En esas horas, digo, asciende el agua, pero es despreciable en total. A nosotros acá estábamos haciendo la obra, que estuvimos un año, y como la obra incluía todo el recableado de la instalación eléctrica, estábamos sin luz muchísimas horas. Entonces, cuando se cumplía el mes o los 3 meses y venían a medir, no había bajado la humedad, pero era lógico que no hubiera bajado. El aparato había funcionado muy poquitito dentro de esos primeros 3 meses, pues teníamos casi todo el día la luz cortada, pues estábamos en obra de electricidad. Y el último sistema, hasta acá ya hemos visto, entonces, hablamos del método destructivo y después vimos inyecciones químicas y electrosmóviles. El último tema que nos queda, o el último sistema, son las cámaras de descompresión. Y dentro de ellas hay cámaras ventiladas, hay tubos de Knappler, que son cámaras ventiladas pasantes de lado a lado de la pared, y cámaras bufa, que son un caso especial de cámara ventilada. Un caso de cámara ventilada, esto es de la misma obra de allá de la quebrada del Controlito que les mostraba antes. Si yo tengo ascenso de humedad capilar, lo que hago es pico los reboques, en este caso interior y exterior, y pongo un tabique Durlock o una mampostería dejando una cámara de aire con rejillas de ventilación. Fíjense que esto que estoy haciendo acá lo hago en el muro del fondo y en vista me queda esto, rejillas de ventilación puestas en 3 bolillos, ¿sí? Entonces esta cámara ya está ventilada, entra aire del ambiente, sube la humedad que está, ventila hacia la cámara. Cada tanto esta cámara está comunicada con la cámara exterior mediante un tubo de Knappler. Esa cámara exterior también tiene rejillas de ventilación permanente hacia el exterior, con lo cual todo el sistema pasa a estar ventilado. Incluso en los tubos de Knappler se excava un poquito la mampostería y se ponen sales higroscópicas a absorber. Vemos cuando se compra una cartera, un bolso que viene con una bolsita dentro de sílica gel, gel de sílice, que son sales higroscópicas. Si no, pueden comprar cualquier droguería, gel de sílice, estas sales. Y si no, pueden poner la vinculita suelta, por ejemplo, y eso que hace que se chupa la humedad esta, pero además cuando hay mucha humedad relativa ambiente que no puede evaporar y la cámara de ventilación no funcionaría en esas horas o en esos días, esto hace que la cámara siga funcionando y se lo guarda la sal, ¿sí? Cuando baje la humedad relativa ambiente, la sal lo va a liberar y va a quedar de nuevo apta para seguir recibiendo. ¿Se entendió? No, el sistema bloating no tiene nada que ver con esto. Te lo quieren vender como algo parecido a esto, no tiene nada que ver con esto. El sistema bloating, bueno, a mí no me gusta hablar de esto. No conozco el sistema bloating, no conozco, así que no voy a hablar del sistema bloating, voy a hablar de los sistemas que incluyen una placa de roca de yeso de la marca que sean,
¿sí? Recubierta por detrás con un film de polietileno, que si ustedes miran por detrás de esta placa, impermeable. ¿Y qué cámara de aire tiene por detrás cuando la cámara de aire no llega a tener 1 milímetro? Fíjense, agarren una placa de cualquier sistema, que no sea el Lotte, de cualquier sistema, y fíjense cuánto es el diente que te da separación para cámara de aire. 1 milímetro, ¿no es cierto? Sí, porque una pequeña capita de pegamento, simplemente con lo cual 1 o 2 milímetros de suma. Claro, claro. Con lo cual no está generando una cámara que tenga poder convectivo y tampoco son ventiladas. No, no. Maquillaje. Estos sistemas, claro, si hace así tampoco la veo. Es lo mismo. Pero la tapás. Es como poner un piano en una biblioteca contra la pared. No la ves. Pero no la soluciona. Igual que cuando ponían el machimbre. Cuando se ponía el machimbre, ¿sí? Nada más que el machimbre de última, por detrás te deja una cámara de aire porque los rastreles en los cuales vos lo clavas te dan una cámara de aire y además la madera no es tan arenga, por lo menos no tiene por detrás un film de polietileno pegado, ¿sí? Entonces, de algún modo permite respirar, es mejor, es mucho mejor, es más sano. Más allá de que después se te termina con el tiempo formando hongos en el machimbre y todo eso, tiene que ser una madera muy bien tratada. No tratada impermeabilizada, sino tratada con algún fungicida, para que no se pudra. Bueno, fíjense que también se pueden poner rejillas corridas, o sea, chapas perforadas, en vez de la rejilla de ventilación. Y esto es un tubo de Knappler, ¿ven? Yo pongo una rejilla de ventilación de un lado y del otro lado del muro, y le pongo las sales acá, y va a haber un movimiento de aire, una circulación de aire, que se va a ir chupando, es una cámara de descompresión, crea vacío, para que pueda liberar la humedad del muro hacia esa cámara. ¿Eso sería muros no cortantes? Sí, porque como se va perforando No, pero vos perforás cada tanto. Perforás. Tendrás que calcular en función del nivel de saturación del muro y todo, pero vas a estar perforando cada 1,5 metros, 2 metros, el tamaño de una rejilla de ventilación. Pensé que como vi el dibujo pensé que iba más allá. No, pero no, en el dibujo aquel, en ese, lo que está, la rejilla de ventilación permanente es la placa de Durlock, son solo en la placa de Durlock. Los tubos de Knappler van, por ahí lo debe decir, cada cuánto van, no que yo no lo leo acá, pero generalmente van uno cada metro, una cosa así más o menos. Porque tienen un rango, o 2 metros, que tienen un rango más o menos cada tubo, un tubo de 20-20, más o menos de 1 metro para un lado y 1 metro para el otro. Por lo cual, si vos pones uno cada 2 metros, más o menos entre 1,5 metros y 2 metros de separación, que ventilan más o menos. Esto es simplemente un plano, una propiedad, una vivienda en donde diseñamos, esto hace muy poquito, un arroyito, donde diseñamos un sistema combinado de cámaras embutidas, cámaras ventiladas y tubos de Knappler. En algún punto, creo que marcado en verde debe ser, están los tubos de Knappler, me parece, tratando de dar algún tubo de Knappler verde, y no me acuerdo cuáles son las cámaras embutidas y cuáles son las anteriores. Fíjense que es una cámara embutida, cuando yo simplemente quito el reboque y en el mismo plomo del paramento del reboque pongo una malla, eso es una cámara embutida. La cámara externa ventilada es exterior, ya es cuando yo pongo por fuera un taller duro calor y la cámara de aire es mayor. El principio es siempre el mismo y los ventilo a través de todo el mar. Sí. Una pregunta, ¿eso no genera como una corriente de aire que resulta imposible para calefaccionar la casa? Sí, me preguntan acá si todo esto no genera una corriente de aire, yo para el aula virtual. Si toda esta ventilación no conspira contra la calefacción de la casa. Sí. Sí. Miren. ¿Cuántas veces lo verán ustedes? Yo lo veo muy seguido que vamos a departamentos, a viviendas, donde la gente, para que no le haga frío en invierno, ha puesto un nylon en la rejilla de ventilación permanente del gas. Es casi criminal. Es casi criminal. No están las luces.
A veces hay que perder algo para ganar otro. Humedad no va a tener. Tampoco las capas ventiladas tienen cada tanto un tubo de Knappler hacia el exterior. Si son tubos interiores, a lo mejor tienen tubo de Knappler interior y interior, del living al dormitorio y rejillas del living, rejillas del dormitorio, con lo cual generan un movimiento dentro de la cámara o del tubo, pero que no necesariamente está tomando aire exterior. Pero sí, me confundí un poquito porque la nota, a lo mejor el dibujo parece mucho más de lo que es en realidad. Si mira, si vos vieras en ese plano, lo que pasa es que es muy chiquito acá, pero si contaras cuántos tubos de Knappler exteriores hay, en toda la casa a lo mejor hay 7, 8. No sé, son 7, 8 tubitos así. No es tan. Perdón, no entiendo, ¿se materializa con un tubo o es simplemente No, un corte en la mampostería? No, se le llama, menos mal que me preguntan, tengo una pregunta. Me preguntan acá si se materializa con un tubo, ¿sí? Originalmente los tubos, mirá, cuando el señor Knappler inventó los tubos, los tubos que inventó y que fabricaban eran unos tubos de cerámica muy parecida a la cerámica Alberdi que se usa para no vitrificada, sino una cerámica roja porosa, ¿sí? En realidad, y de ahí viene el nombre de tubo de Knappler, lo que estamos usando ahora es el concepto de Knappler, a mi criterio mucho mejor, se ha mejorado mucho, porque no le ponemos un tubo, picamos el hueco y dejamos el ladrillo desnudo, porque cuando uno le pone es un elemento más que la humedad, que el vapor va a tener que traspasar a través del tubo de Knappler, a través del material ese cerámico, lo va a tener que traspasar para entrar al tubo y ventilarse, ¿sí? Por eso yo me había olvidado de decirlo, pero no, el tubo tiene que estar desnudo por dentro, el ladrillo, ¿se entiende? Pues el agujero de Knappler. Estábamos hablando de esto, un repaso de las cámaras de descompresión. Decíamos que había cámaras ventiladas que podían ser embutidas o podían ser exteriores. Las embutidas eran las que estaban involucradas en el espesor de un reboque. Las exteriores son las que crean una cámara de aire hacia afuera. Había tubos de Knappler. Y el último sistema de cámaras de descompresión son las cámaras bufa. ¿Qué es una cámara bufa? Es una cámara ventilada que está en una zanja enterrada paralela a la mampostería de fundación, una zanja paralela, pegada al muro, al lado de la mampostería de fundación. O sea, la mampostería de fundación es una de las paredes de esta zanja, en donde esta zanja tiene un piso de hormigón, tiene una pared impermeabilizada dando contra la tierra, para que no le venga humedad a la tierra, y tiene una toma de aire y una ventilación de aire, ¿sí? Entonces, el agua que quiere subir por los capilares del muro empieza a subir, pero encuentra que en la mampostería de fundación, donde no hay reboque, tiene la posibilidad de ventilarse y de evaporarse, tiene la posibilidad de evaporarse hacia la cámara bufa, hacia la zanja. Como la zanja está ventilada y como la zanja tiene una toma de aire y tiene una ventilación a 4 vientos, genera un tubo Venturi con una succión altísima, que por consiguiente la velocidad de evaporación es muy alta, entonces le quita ya toda la presión hidrostática hacia los capilares y le es mucho más fácil ventilar y evaporar hacia el costado. ¿Se entiende el concepto? Bueno, si no se llega a entender, lo ven ahora. Esto es la iglesia del Carmen, acá Colón, Cañada y Colón. ¿Ah? Y esto es un muro de la iglesia del Carmen, en donde nosotros en el año 2000, como 3 años trabajando en esta iglesia, una de las cosas que hicimos fue las cámaras bufa acá. Tenían los dos muros longitudinales de la iglesia, no tengo una planta, los dos muros estos longitudinales de la iglesia, que son muros exentos, uno porque da a la galería y al claustro, y el otro porque está separado por un pasillo de la medianera, de la tapia medianera, un pasillo a cielo abierto, ¿sí? A aire libre. Entonces estos dos muros tenían mucha humedad.
Las pilastras también tenían humedad, las pilastras se inyectaban, las que tenían humedad. Pero estos dos muros se descartó del sistema de inyecciones porque estaban en el lado interior los retablos de la iglesia, zócalos de mármol, muchos retablos que había que retirar. Era muy complicado inyectar. Entonces se decidió hacer una cámara bufa. Las cámaras bufas que se diseñaron, las zanjas estas que se diseñaron, recorren todo el lateral del muro, y si lo vemos en vista a este muro, ¿cierto? Acá están las mediciones de humedad, que tomamos a 20 centímetros, a 40 y a 80 centímetros de altura. Está representado con línea celeste, tomamos a 20, 40 y 80 centímetros de altura. Y está representado con una línea celeste, la que tomamos a 20, con la línea azul más clara, la que tomamos a 40, y con la azul oscura, la que tomamos a... Perdón, al revés, la que tomamos a 80 con celeste. ¿Sí? Entonces, y acá están los porcentajes de humedad. Y tomamos 10 estaciones, del 1 al 10, y ahí están marcadas dentro del muro. Fíjense que los niveles de humedad eran siempre altos, a los 20 centímetros llegaban a niveles de saturación y tenían picos que coincidían con las bajadas pluviales, si ustedes se fijan. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque las bajadas pluviales estaban rotas, derramaban líquido en el codo abajo, entonces estaba el suelo más saturado y había más presión capilar. Por supuesto, los niveles de humedad eran decrecientes de abajo hacia arriba, o sea, eran más humedad a los 20, menos a los 40 y mucho menos a los 80. Eso es síntoma de que la humedad es humedad ascendente. Esta era la situación antes de empezar. Después lo vamos a volver a ver comparándolo con cómo un gráfico igual a este, después de un año y medio de ejecutar la obra. La obra consistió en lo siguiente: este muro de acá, que daba hacia la galería y el claustro, se diseñó esta cámara bufa encarrada desde el piso de la galería, se hizo una losita de fondo, una mampostería aislada, el muro por supuesto es ladrillo desnudo, y como el claustro tiene el piso del jardín más bajo, se hicieron tomas de aire con rejillas de ventilación permanentes. A estas rejillas siempre se le pone alguna tela mosquitera, ¿no? Para que no se llene de alacrán, etc. Y tenía una ventilación hacia arriba, por el muro, que cuando remataba arriba, remataba ahí. No llegaba a 4 vientos, pero remataba por encima del techo de la galería. Esa roja del caño de polipropileno era la ventilación de la cámara bufa. Estos eran los embudos para las bajadas pluviales, y este caño de hierro fundido que baja el techo a los aguas de la iglesia. En el otro muro, del otro lado, que daba contra la tapia medianera, este es el pasillito a cielo abierto, no teníamos de dónde generar una toma de aire. Entonces, la cámara bufa fue un poquito sobreelevada con respecto al nivel, para poder poner en este punto ahí unas rejillas de ventilación que tomen aire, y las salidas de ventilación al final no las hicimos embutidas como habíamos planificado y mostrar el gráfico, sino que son tubos de chapa galvanizada que están adosados al muro. Ahora les muestro fotos. Esto es en ese patio, en ese pasillo lateral. Ahí está excavada la cámara, tiene la losita de fondo, se levanta la mampostería de los muros. Hay instalaciones que pasan ya para el pasillito. Esta es la cámara bufa, que está de acá. Si ustedes se fijan, esta cámara se ha cargado el muro para poder ponerle la tapa, que son unas losetas prefabricadas, unas losetas que hicimos nosotros, no, unas lositas de hormigón que las pusimos en pendiente. Y estas lositas tienen, si ven ustedes, un rebaje por donde van a pasar los tubos. Y esta mampostería cada tanto tiene un rebaje para que vaya ahí la rejilla de ventilación, la toma de aire. O sea, acá por ejemplo hay una toma de aire. Y aquellos tubos que ahora se van a colocar, ahí los están colocando. Y ahí ya deben estar, yo unos antes de acá, pero acá ya deben estar colocados de este lado, ahí. Acá están ya las losas selladas entre sí. Esto era cuando fabricábamos esas lositas de hormigón. Incluso tiene una rejilla de ventilación de ayuda también en la punta. Y esta es la cámara. Está la mayor parte encerrada
y esa partecita que sale es para que tome el nivel. ¿Se entiende? Con respecto a la otra zanja, la que va del otro lado de la iglesia, la que tiene la toma de este claustro, también se aprovechó como espacio técnico de construcción de tutoriales locales. Cada tanto le dejamos una capa de registro para poder acceder. Bueno, esas son las capas de registro que dejamos, que coincidían donde habíamos hecho las bajadas fluviales. Y eran cambios cámara también, cosa que sacábamos esta tapa, podíamos sacar la tapa del caño cámara y podíamos eventualmente cablear el caño. Se le pusieron las lositas estas de hormigón también y se completó el piso con el mismo piso original. Esta iglesia tiene una declaratoria de monumento histórico. Y acá está, 1 año y medio después, y yo me acuerdo que fue exactamente un poquito más de 1 año y medio, pues yo me acuerdo que este trabajo lo presentamos en un congreso en Caracas, en Venezuela, que yo viajé a fines del 2008 y el trabajo lo habíamos terminado en el 2006, así que 2 años llevaba ya. Y acá está la comparación. La línea celeste, que era la curva de humedades a los 80 centímetros, tiene que compararse con la línea amarilla, que es la curva de humedades a los 80 centímetros 2 años después. Fíjense cómo bajó el porcentaje de humedad que tenía el celeste al porcentaje que tiene en cada estación. La azul más oscura que está arriba hay que compararla con la roja. Esto demuestra que en 1 año y medio o 2 años cómo bajó a niveles ya casi aceptables de contenido de humedad. Hablamos aceptable, decimos 16, 15, 14% de humedad. Tengo una pregunta, ¿había deterioro en el muro de fundación? No. No, en la mampostería de fundación no la iba a ver porque no ventilaba nada por ahí antes. Podría haber habido en la mampostería de elevación, nunca en la de fundación. Y vos pusiste el dedo en la llaga. Me pregunta para el aula virtual si había deterioro en la mampostería de fundación. No podía haberla porque el deterioro de las criptofluorescencias o las inflorescencias se produce cuando el agua evapora y las sales cristalizan. Si vos tenés tierra al lado de la mampostería de fundación, el agua no evapora ahí, pero no tenés problema. Vos pusiste el dedo en la llaga. Cuando hacemos una cámara bufa, ahora sí tenemos riesgo de tener criptofluorescencia en la mampostería de fundación, que antes nunca lo tuvieron y ahora tienen riesgo de tenerlo, ¿se entiende? Porque estamos permitiendo ventilar para ello. ¿Qué evaluamos nosotros? La iglesia tiene muros de casi 1 metro de 80 centímetros de ancho. Las cargas, la resultante de las cargas viaja con el tercio medio del muro. Quiere decir que todavía tenía a cada lado 25, 27 centímetros de muro para que se deteriore. Se va a caer antes por algún otro motivo. Van a pasar 500 años hasta que una criptofluorescencia te abarque casi 30 centímetros de espesor. Un ladrillo mojado no se deteriora muy rápidamente. Me preguntan si un ladrillo mojado se deteriora muy rápidamente. El problema no es que esté mojado, el problema es cuando se seca. El problema es cuando el agua evapora y la sal cristaliza. Mientras está mojado, no pasa nada. El tema es... es la última diapositiva. ¿Qué tengo que pasar? ¿Todas, no? Estamos repasando, claro. Bueno, no, simplemente las conclusiones, les quería leer las conclusiones. Y la primera conclusión que les quería leer, y que me la acuerdo de memoria, es que hay que abordar caso por caso, que no existen las recetas. Hay que estudiar cada caso en particular. Ustedes tienen que ver de qué material es el muro que tienen, qué nivel de alcalinidad tienen, que según la antigüedad va a ser el nivel de alcalinidad, y según el material. Tienen que ver qué nivel de saturación, qué estructura porosa tiene, qué orientación tiene, porque según la orientación va a ser el asoleamiento y eso va a influir en la velocidad de secado, por ende en el ascenso capilar. Tienen que ver qué ventilación tiene.
conclusión, primera recomendación, no copiar, es lo más importante de todo, no copiar recetas, abordar caso por caso. La segunda es diagnosticar bien la causa del ascenso capilar. A lo mejor no hacía falta mucho, yo diría la mitad de las veces que nos llaman para ir a ver un problema de humedad ascendente, simplemente nos encontramos sacando un zócalo porque resulta que el reboque pasaba de largo. Fijaste el poquito de reboque que pasaba de largo, cortaste la mecha y ya está. No había que hacer cámara bufa, inyección. Fíjense con qué poquito. Entonces, diagnostiquemos bien antes de ponernos a hacer una obra. Diseñar opciones de intervención, ver y evaluar para poder y después veo a ver si me conviene hacer una cámara ventilada, me conviene hacer un electroosmótico, me conviene hacer un método inductivo, me conviene hacer inyección química. Bueno, tengo que ver qué pro y qué contra tiene cada una, evaluar, ponderar y en función de eso elegir. Y lo último que yo les quería decir es, vieron que la clase tenía como tres partes: la explicación científico-física de por qué se produce el ascenso de humedad, las causas constructivas que provocan el ascenso, ¿no es cierto? La segunda parte era cuáles son las lesiones que produce y la tercera cuáles son los métodos de intervención. Yo sé, porque yo he estado del otro lado muchas veces, que a uno lo que más le interesa de ese lado es cuál es la última parte, cómo se arregla. Yo les aseguro que es lo menos importante, porque si ustedes copian de memoria cómo se arregla, lo más probable es que terminen como los que hacen Heidi y mojan el muro cuando están con resina de silicona pura. Van a terminar copiando algo en un lugar a donde no tenían que hacerlo. Entonces yo les recomiendo, olvídense de todo eso, fue una anécdota todo eso, y quédense entendiendo por qué pasa lo que pasa. Cuando ustedes lograron entender y diagnosticar bien por qué pasan las cosas, después la terapia sale sola. Por eso de abordar caso por caso y no copiar recetas. Y a propósito de eso, yo los dejo con una frase de un pensador francés que dijo que la cultura es aquello que queda luego de haber olvidado lo que se aprende. Olvídense todo lo que aprendimos, las recetas, y quédense con la teoría. ¿Por qué pasan las cosas? Nos vemos con la clase de Guillermo el viernes que viene, ¿sí?